Páginas Vivas desde la Biblioteca Nacional de Costa Rica es un programa que ha sido posible a través de 2 años gracias a ustedes que gentilmente nos ven semana a semana y a nuestros invitados e invitadas, a personas conocedoras de distintos campos que han certificado la validez y la vigencia de los viejos empastados de periódicos de papel, del añorado periodismo de papel, que es esencia de este programa. Hoy tenemos por segunda oportunidad en Páginas Vivas a Susi Vargas. Susi Vargas es experta, es fotógrafa, estudiosa, es una maestra de la fotografía y de la historia del arte fotográfico en el país. Y como ustedes pueden apreciar, Susi trae estos equipos y estos verdaderos tesoros para conversar con nosotros sobre esto. Pero bueno, presenté a los equipos y no a Susi. Susi, muchas gracias por Muchas estar gracias, Roberto. de verdad en Páginas Vivas. Susi Vargas, nada, nos trae estos equipos que son verdaderas joyas y para que ustedes y nosotros podamos aprender, casi que te cedemos la palabra para que nos digas de qué se tratan todos y cada uno de estos elementos. Bueno, muchas gracias, Roberto. Para mí, una alegría estar nuevamente acá en esta mesa conversando contigo. La vez pasada hablábamos un poquito de cómo había llegado la fotografía a Costa Rica. Por eso hoy no me traje los más antiguos, Claro, ¿verdad? Porque quería hablar de algo diferente, que es el tema de cómo evolucionó la fotografía a través del papel y a través de los negativos, ¿verdad? Y de los equipos. del papel y los Sí, negativos, claro. porque una cosa muy interesante es que precisamente cuando encontramos anuncios antiguos, ¿verdad? Donde ya empieza a aparecer la fotografía en papel, los fotógrafos en aquel momento hablaban de que tenían daguerrotipos, que fue una de las primeras invenciones de la fotografía, y el nuevo invento de la fotografía, porque la Mm. palabra fotografía se va a empezar a utilizar mucho más tarde. Después de los Sí, claro. daguerrotipos. Sí. Qué Entonces eran interesante. fotógrafos que eran, bueno, no eran fotógrafos, eran daguerrotipistas y hacían ese nuevo invento de la fotografía. Qué interesante. Es decir, que ese descubrimiento de la luz atrapada en un elemento no es, no fue primigenio el arte fotográfico, sino que, Sí, lo que pasa es que la técnica era otra, porque en los ah, daguerrotipos la imagen se grababa sobre una superficie pulida de plata, ¿verdad? Y era una reacción química a través del mercurio y otro montón de cosas. sí, Cuando aparece la palabra fotografía, se refiere fundamentalmente a la fotografía sobre papel. Entonces ellos anuncian las dos cosas, el claro, daguerrotipo y el nuevo invento de la fotografía. la foto sobre papel. Exactamente. Esas primeras imágenes en papel fueron o se llamaron papel salado o calotipos. He ubicado algunas en Costa Rica, no son imágenes con mucha nitidez porque eran fotografías hechas en negativos de papel pasadas a papel. Entonces grababan también en la imagen la textura del papel. Qué maravilla. Poco tiempo después es sustituido por un proceso que sí va a ser muy innovador, que va a ser la albúmina. La albumia, La albúmina. albúmina. La albúmina, que son estas fotitas que tenemos acá, estas son tal vez de las más antiguas de mi colección. La albúmina fue un proceso fotográfico Qué que más o menos maravilla. se da en la década de los 50. Aquí tenemos otra, en un formatito que ya les voy a contar ese formato que fue muy importante. No, no eran así chiquitas solo por casualidad. La Y estas albúmina, eran personas de nuestra sociedad. sí, sí, todos son Qué costarricenses. maravilla que las estamos viendo en Sí, el no sé transcurso quiénes son, del pero sí, programa. todas vienen de colecciones de Costa Rica. Y bueno, y uno de los fotógrafos de la época, ¿verdad? Edward Hoy, que fue muy importante. La albúmina era un procedimiento complejo que se hacía con la clara de huevo. La clara de huevo se llevaba a descomposición
y luego se integraba con sal y nitrato de plata, perdón, con nitrato de plata. Más bien el calotipo utilizaba Clara sal, de el papel huevo, sal. sal No, clara de huevo y nitrato de plata y y nitrato. gelatina. El papel salado llevaba sal, nitrato de plata y gelatina. La albúmina permitió algo muy importante, que ya no Sí, solo era el material sobre el papel, sino sobre vidrio. claro, todo un salto. Uf, tremendo, ¿verdad? Y empezamos a tener los negativos en vidrio, ¿verdad? De hecho, cuando se encuentren en sus archivos fotografías así sumamente decoloradas, es porque precisamente eso es calotipo. Perdón, sigo con el calotipo. Eso es albúmina. Entonces genera con el tiempo, ¿verdad? El deterioro de la clara de huevo y, Sí, ¿verdad? El desvanecimiento y amarillamiento de la imagen. Suelen ser papeles muy delgaditos que casi siempre están sobre soportes de cartón como este, muchas capas de cartón, porque si no se tienden a enrollar, ¿verdad? Entonces, hay cualquier cantidad de personas que tenían esto. Este formato fue muy popular, se llamó carte de visite y era muy lindo porque entonces la gente lo podía mandar en sobre, ¿verdad? Como regalo fuera del país. Con el albúmina empieza además el tema de los álbumes. Se hacían álbumes especialmente con hojitas de cartón que uno metía ahí la albúmina y tenían marquitos y la gente qué, empieza a coleccionar las qué, fotografías. qué maravilla. La palabra álbum y Y álbumes albúmina, que hemos sí, usado todos desde siempre, resulta que la albúmina es el origen el de del origen término del término álbum. álbum. Y Bueno, aquí, bueno, cómo se aprende. En Costa Rica yo he ubicado unos álbumes bellísimos, ¿verdad? Donde, como esto se enviaba por correo, ya no solo tenés la imagen de la abuelita, Claro, sino de la reina Victoria, ¿verdad? De personajes importantes que la claro, gente empieza a coleccionar. La albúmina por correo viene a ser el previo a las tarjetas postales. qué Porque yo interesante. mandaba entonces una imagen, ¿verdad? Mi amada madre, no sé qué, por correo si estaba en Europa, y entonces la gente empezó a integrar esto. El negativo en vidrio fue ese salto maravilloso porque hablamos de que el daguerrotipo era una imagen única, eso lo hablamos en Sí, aquella conversación que tuvimos, no se podía sí, reproducir, recuerdo. no se le podían hacer copias, era una imagen única. Sí, El papel salado sí se podía sacar negativos, pero no tenían nitidez. claro. Pero la albúmina, y es impresionante cuando uno amplía una fotita de esas, que son chiquititas, y uno la Sí. amplía y la amplía y la amplía, y la imagen tiene una calidad impresionante, era porque además ya los negativos eran en vidrio. Ese es un negativo posterior, ¿verdad? Es un negativo en vidrio. Qué lindo. Todo esto lo están viendo ustedes en, en este programa. Este es el negativo en En vidrio, vidrio, que ya permitió entonces, ahora sí, reproducir en papel. en papel y de manera sistemática. Ya yo teniendo un negativo, que era una matriz, entonces yo podía sacar cuantas copias yo quisiera. Es decir, que el negativo en vidrio es el origen, digamos, de la fotografía en los periódicos, podríamos No, decirlo. ahí va a ser el cliché. Ah, Ahí va a muy ser el bien. cliché y todo el tema del foto grabado. Que bueno, yo no ando aquí un cliché ahora, pero voy a pasar uno para que lo Sí, puedan mostrar, porque el cliché es muy importante y va muy a ser un bien, cambio histórico claro. fundamental. Y Pasar de y los dibujos litográficos allá a la claro. fotografía impresa. Y el negativo en vidrio, por lo que puedo apreciar, digamos que se conserva mejor que la albúmina, ¿o no? Sí, sí. Ya, Aún así, los negativos en albúmina también se tendieron a deteriorar. Los que mejor se conservan es un invento posterior que aparece, que es el colodión, ¿verdad? Porque una de las cosas importantes, y el por qué me traje todo este montón de juguetitos, sí, es claro. porque la historia de la foto va más allá de la imagen misma, ¿verdad? La historia de la foto es la historia de la química y de la tecnología de los objetos. ¿Verdad? Hasta este momento todavía en estas cámaras, que eran muy parecidas a estas de cajón y de fuelle, no había un diafragma intercambiable, no había velocidades, no había un fotómetro, Qué no había nada de increíble. eso. Es más, todavía aquí no hay un Santo. fotómetro, ¿verdad? El fotógrafo simplemente hacía así, quitaba un taponcito, decía sonríe, lo volvió a poner y era un acto de fe, ¿verdad? Era los llamados maravillosos fotógrafos minuteros que calculaban el tiempo ya de pura observación y experiencia. Y que el modelo o los modelos Así que tenían ni que estar, pestañara ni digamos, respirara ni nada.
Y por eso se les ponían objetos atrás, incluso en esta época, colodión, albúmina y todos los procesos posteriores. Cuando vemos la gente en las fotos que las vemos tan rígidas, es porque tienen aparatos sosteniéndolos para que no se muevan durante el tiempo de la exposición. Entonces aquí vamos a ver un proceso histórico que tiene que ver con la sensibilidad de los materiales hasta llegar a lo que ahora conocemos como ISOs, ¿verdad? ¿Qué tan sensible es ese material a la luz? Sí, correcto. Y Que los vienen avances, vienen claro, que vienen los rollitos, en los ¿verdad? rollos de Bueno, los que película. todavía conocieron, Sí, cómo conocieron un no. rollito. Ujú, Hay gente que mis estudiantes, yo le digo, ¿ustedes conocieron un rollo? Y obviamente no, ¿verdad? Ya nacieron con claro, la cámara digital en la mano. Pero todos los rollitos, todas las películas tienen ISO sí. 400, ISO 600. El ISO lo que significa es qué tan sensible es ese material a la luz. Cuando hablamos del daguerrotipo, los daguerrotipos tenían una sensibilidad ISO, para los que saben fotografía que nos están viendo y escuchando, de ISO 4, ISO 3. Entonces eso implicaba que uno podía cantar, ¿verdad? Tocar una sinfonía mientras la fotografía se hacía porque eran muy lentas. Pero eso sí, tenía una nitidez brutal. Las albúminas ya eran lentas, todavía vemos a la gente rígida aquí, Sí, ¿verdad? Pero ya pasamos, digamos, a un ISO 5, 6, por ahí más o menos, y conforme fue avanzando la técnica, llegamos hasta milésimas de segundo. De hecho, hay un anuncio muy hermoso de Francisco Valiente, que fue un fotógrafo extraordinario, colombiano, de origen colombiano, que estuvo en Costa Rica, que hacia 1880 aproximadamente pone un anuncio en la prensa que dice: acaban de llegar las planchas de Carbor y Kramer. Un cuarto de segundo para una excelente fotografía. O sea, un de estas salto albúmenas, impresionante. de estas fotografías, es en 1880, y aquí han pasado solo 30 años, entonces tenemos un avance tecnológico impresionante. Una milésima de segundo para un excelente retrato. Qué maravilla. Estamos con Susi Vargas hoy, no en el programa Páginas Vivas, sino en la lección de fotografía, de historia en Páginas Vivas. Vamos a una pausa y ya volvemos para continuar con este fascinante mundo que Susi ha instalado en nuestra mesa. Por segunda ocasión tenemos la gran oportunidad de aprender, de apreciar el arte fotográfico, sus orígenes, gracias a la presencia de Susi Vargas en Páginas Vivas en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Dejemos que sea Susi quien continúe con esta fascinante descripción de estos aparatitos, De sus juguetitos. de estos juguetitos. Bueno, estábamos hablando de la importancia que tuvo el negativo, ¿verdad? Y bueno, aquí tal vez es importante porque a veces las familias conservan las imágenes, pero botan los negativos. O sea, se votaban los Se botaban los negativos. negativos, sí. De hecho, hay muchos anuncios donde los fotógrafos, porque el vidrio Claro. era caro, ¿verdad? Y además se usaba un vidrio muy específico que era sumamente delgadito, porque estos negativos iban metidos en un chasis en las cámaras, ¿verdad? Sí. Y no podían ser extremadamente gruesos. Entonces, a veces los mismos anuncios de los fotógrafos es, tenemos fotografías de tal año a tal año. Si usted se tomó una foto en nuestro estudio, venga, le vendemos el negativo si usted lo quiere, porque vamos a lavar todos los negativos para poder hacer negativos nuevos. Es decir, que Los esto se, lavaban, los sí, limpiaban. claro, esto se conserva entonces como verdaderos tesoros, Claro, porque mucho se perdía. muchos se perdieron porque fueron reutilizados los vidrios,
¿verdad? O porque como eran se caros. quebraban, el vidrio con los años pierde humedad, entonces se va poniendo tostado y se Claro. quiebra. Y el tema de estos negativos es que no es como los negativos de ahora que tienen un montón de capas de protección, sino que Ujú. literalmente tenemos el vidrio y la emulsión inmediatamente. Entonces, hay una parte del negativo que es sumamente frágil. ¿Cómo se hacía esto? Por contacto. Por El contacto. fotógrafo ponía un papel Sí, correcto. limpio en un espacio Sí, protegido de la luz. lo estamos haciendo ahora, Ajá, digamos. se ponía el negativo encima Sí, y bueno, usualmente en esta época se sacaba la luz, ajá. ¿verdad? Se exponía con la luz solar, se volvía a meter, se revelaba. Cuando ya aparece la luz eléctrica, entonces ya aparecen las ampliadoras de luz eléctrica y ya se puede hacer así. ¿Qué quiere decir eso? Que cada fotografía que nosotros tenemos de esas épocas, cuando todavía no está la ampliación, son exactamente el tamaño del negativo. Ah, claro, no se podía ni En, ampliar ni en algún reducir. momento no se pudo ampliar. Cuando ya aparecen las ampliadoras fotográficas, Ujú. ya sí yo puedo meter este negativo en la ampliadora y puedo hacer la foto más grande. Pero en este proceso, en esta primera parte, si la foto es de este tamaño, es que el negativo era de ese tamaño, ¿verdad? Qué Fue impresionante. evolucionando y es muy lindo cuando uno va viendo las noticias, ¿verdad? De los fotógrafos que ofrecen, por ejemplo, ferrotipos, que es otro proceso muy lindo, el colodión, del que podemos hablar más adelante. Ferrotipos o que ofrecen imágenes a la porcelana, o ofrecen fotografías iluminadas, o ofrecen, ¿verdad? Todas las cosas que van ofreciendo. Y es complejo porque imagínense, don Roberto, que de ahí, no es como ahora que yo puedo meterme en Amazon y pedir, ¿verdad? Un material o lo que sea de si se acababa el químico en la botica Solera, que era donde vendían químicos para foto, los fotógrafos tenían que inventar. En la botica solera, ahí Ah, sí, en la ahí, de ahí ya siempre, vendían, en el entonces como Paso de la súper Vaca. lindo, y entonces vendían materiales químicos para fotografía, y había que inventar, y haré un invento nuevo con yodo, y le inventaré tal cosa. Entonces, a nivel de conservación, a veces es muy complejo porque uno no sabe qué usó el fotógrafo, ¿verdad? O sea, el proceso es este, pero uno no sabe realmente cuál fue el proceso químico que usó el fotógrafo. Los negativos fueron evolucionando, aunque se conservaron incluso hasta la década de los 40 los negativos de vidrio. A finales del siglo XIX van a pasar cosas muy interesantes. Después del albúmina aparece el colodión, que es un proceso que se va a hacer sobre diferentes materiales, hierro negro, vidrio, porcelana, ¿verdad? Era un material que se integraba mucho a otros materiales. Y después, a final del siglo XIX, va a aparecer esta maravilla. Por un lado es complejo, ¿verdad? Porque esta maravilla es puro hueso animal, es puro cartílago. ¿Verdad? Para los que somos vegetarianos es un poco complicado. Es Pero cartílago. aparece el negativo finalmente, em, ¿verdad? Que viene, de hecho, las industrias fotográficas se asocian mucho con las industrias de la carne, porque necesitan sacar esto. Y El- aparecen los negativos flexibles. Ahí estamos viendo un negativo original de Manuel Gómez Miralles, que además de trabajar con negativos en vidrio, trabajó mucho este tipo de negativos, que muchos fueron ya integrados por la empresa Kodak. De Qué hecho, el impresionante. maravilloso, llamadísimo Amando Céspedes Marín es el que trae la Kodak a Costa Rica en 1900 y permite, ¿verdad?, el proceso de revelado de estos negativos. Este lindísimo que está en las arcadas. Un señor ahí todo, Es en las todo guapo en las arcadas, arcadas, claro, sí, ahí sí. está en las Lo arcadas. están apreciando ustedes Exacto. en las arcadas que mantienen en todo caso La la, parte que la desapareció y misma, todavía se ve el sí, pasaje cristal ahí, que es la belleza de los negativos que nos demuestran mucho eso. ¿En qué sí. venían esas chunchitas? Ya no solo en cámaras como esta, sino en camaritas maravillosas como esta. Esta, de hecho, aunque no parezca, es mi cámara Más antigua que más esta, antigua que esta. Esta cámara es de 1900, ya esta cámara, vamos a verlo de cerca después, ya sí. tiene velocidades, ya tiene Sí, velocidades ya es ella, moderna, ya, digamos, ya es moderna, ya tiene velocidades. Ella claro. no, eso es un acto de fe. Esta es una Brownie Kodak de 1883 aproximadamente. Todavía tiene su sellito aquí original, funciona perfectamente, todavía se utiliza, Y todavía la utilizo. perdón, uno pensaría que es más moderna esta No, porque no, no, además no, es no. portátil, digamos, o más portátil, si Claro, cabe es el que la término. belleza de George Eastman, ¿verdad? Cuando hizo todo el tema de la Kodak, es que no solo inventa la película en rollo, ¿verdad? Estas cámaras venían con una película en rollo. Estos son tan flexibles que son maravillosos. Venía Sí, enrollado esto en un rollo para 100 fotografías.
Oh, impresionante. O que sea, era rollos de determinar, 100 sí, cuadros. rollos de 100 cuadros. De los 100 a uno le salían 20, ¿verdad? Porque es que era un acto de fe, o sea, aquí no hay nada para medir la luz, no hay nada. Y entonces estas camaritas, el tamaño de la fotografía dependía del chasis de la cámara. Ya se me pegó esta cosa, no la puedo abrir. El chasis de la cámara. El chasis de la Ajá, cámara. el chasis es esto, Ah, se lo mostramos aquí. ¿verdad? El chasis es esto. Entonces, la película, el rollito, venía agarrado acá con una espiralita, que todavía está aquí la original de ella, se traía la película para acá, se enrollaba para acá, Como una carruchita, como por una decirlo. carruchita, y entonces cada vez que yo tomaba una foto, dependía del chasis para que me quedara o de este tamaño o de la mitad de este cuadro. Em, Todavía tiene el sello original de la Kodak, ¿verdad? ¿Y qué es la belleza que tiene esta cámara? ¿Qué es la belleza que tiene esta cámara? Que es de las primeras, bueno, primero que ya le puedo poner y quitar el rollo. Las Sí. primeras eran totalmente selladas, lo que implicaba que yo compraba la cámara y tenía que mandarla a revelar a Estados Unidos y después me la devolvían Es decir, el revelador era con todo y con todo y cámara. cámara. Y se la devolvían a uno con las fotos que hubiera salido y otra vez cargada. Cuando Amando Céspedes pone la Kodak en Costa Rica, él ya pone en sus anuncios, ¿verdad? Fresco revelado de película. Entonces ya uno Sí, le llevaba la camarita a don Amando, él le revelaba el rollo y te la claro. volvía a dar cargada. Es decir, estos pioneros, Ah, digamos, impresionante. Amando fue se ponían impresionante a en la eso. altura de los tiempos. Exactamente. Entonces, esta camarita, que ya es una innovación de la misma Kodak, es maravillosa por un simple botoncito que tiene aquí Ahí lo vemos, sí. y que abre y cierra el ojito de la cámara. Pasa la... Exacto. Esto lo único que tiene es un resorte con una latita que se mueve para arriba y para abajo, pero que nos da la maravillosa velocidad de 60 milésimas por segundo. Caramba, qué impresionante. Esta tontilla camarilla es una innovación porque no solo ahora está con un material más sensible a la luz, sino el primer obturador mecánico que El primer permitió las obturador. velocidades. Qué impresionante. Perdón, Susi, es que es tanto que, y tampoco el tiempo, pero ¿y dónde se consiguieron, dónde Ah, conseguiste la belleza ahora de estas? poder comprar cosas por internet. Esta la conseguí en eBay, creo. Ah, muy bien, Sí. muy bien. Pero bueno, esto nos llevó a cosas como Edward Muybridge o Etienne Marey, que Ujú. empiezan a hacer fotografías del cuerpo humano congelado y animales, que a través de poderlas poner en zootropos, que eran estos juguetes ópticos, nos Sí, llevan a la otra maravilla del siglo XIX y que usted es un apasionado, no. el cine, Claro, la imagen en movimiento, por supuesto. La imagen congelada que nos va a llevar al cine no se puede hacer sin esto. claro. Es decir, porque para llegar al 28 de agosto de 1895, cuando los hermanos Lumière en el Gran Café en París muestran la primera imagen cinematográfica, ya tenemos toda esta base. Toda esta base, tenemos los materiales más sensibles a la luz y tenemos la invención del obturador mecánico, que permite congelar el movimiento Qué belleza, qué belleza. Y, y cómo, es decir, estamos hablando de de pioneros. pioneros en el arte fotográfico eh, de otros países, pero también de Costa De Costa Rica. Rica, por supuesto. Don Amando fue el pionero de muchas cosas, ¿verdad? Fue el pionero del Entonces, si cine, hablamos de Nathaniel Root en la primera ocasión que conversamos y evolucionamos, digamos, a otros que siguieron amando Céspedes, por Marín, supuesto. Sí, antes de Ruth estuvo don Lorenzo Fortino, que es el que pone el primer estudio en San José, casualmente ofreciendo daguerrotipos y claro, albúminas. qué maravilla. Después van a aparecer otros fotógrafos, después de los daguerrotipistas, ¿verdad? Que eso es un Sí, capítulo aparte, y empiezan a ofrecer otro montón de cosas. Por ejemplo, precisamente Edward Hoy es el primero en ofrecer esta otra cosa maravilla, que era fue una locura para la época. A mí me hace gracia ahora cuando la gente está, ¡ay, qué lindas estas animaciones en 3D y no sé qué! Esto qué fue una belleza. locura para la gente de la época. Claro, Esto es un visor de imágenes estereoscópicas, que que, son estas chiquitas que tenemos acá.
Y va colocada, Van entonces, colocadas, van colocadas acá, sí, ¿verdad? De esta manera. tal vez si lo Ajá. haces ante la cámara para, Van colocadas de esta manera. Es una imagen doble. sí, Habían cámaras que tomaban dos fotos a la vez con milésimas de segundo de sí, diferencia. Pero cuando uno lo veía a través de esto, entonces daba la sensación de ver una imagen en 3D. Este tiene un dañito en un en ojito, entonces 3D, casi cuesta sí, verlo. Ese es qué, original también, ese es de qué mil impresionante. ochocientos ochenta y algo. No, maravilloso, Y ese maravilloso. aparatito tan corrongo nos va a llevar a esta otra invención posterior que surge en la década de finales de los 30, que son los famosos Viewmaster. Los Biomaster que ya muchos de nosotros conocimos. Conocí, yo siempre quise un Viewmaster, pero nunca me lo pudieron comprar mis Sí, era, papás. era un aparatito de lujo, ¿verdad? Claro, De familias de mucho dinero y claro, de claro, claro, era posición, un lujo. Y el claro. Viewmaster era de Walt Disney y estas cuestiones. Aquí vemos un Viewmaster con imágenes de puros edificios antiguos de Costa Rica, Qué, qué que maravilla. esos también, ¿verdad? Gracias al Sí. universo están en Y internet. antes de que se Sí, nos... esa que es bellísima. Si Sí, quieres esto por pasarme el favor, sí, visor. para que no... Antes de terminar este capítulo de hoy, porque creo que tendremos que organizar siguientes capítulos, esta maravilla, ¡Ay, Susi. esta maravilla! Bueno, la foto llegó a tener cosas muy interesantes, ¿verdad? Por eso es que es tan bonito ver todas estas variantes que tuvo la fotografía. Esta es una colección, tengo de casi como 90 y pico tal vez de esta colección, que la hizo la tabacalera de Costa Rica. Entonces aquí son puros, o sea, venían las cajetillas de cigarros. Ujú. Y entonces eran puras imágenes de edificios de Costa Rica, una serie que se llamó Conozca Costa Rica, y atrás venía la explicación de dónde estaba el edificio, cuál era su función, y el sello de Tabacalera de Costa Rica. Entonces la gente a través de la tabacalera coleccionaba imágenes. Qué Qué lindo, impresionante. ¿verdad? Una industria, la industria del De la tabaco fotografía. de Entonces tantos años, había gente, habían fotógrafos haciendo este tipo de cosas. que de alguna manera podríamos pensar en una especie de patrocinio a los artistas de Pues parte de sí, la sí, sí, de industria, alguna digamos. manera, más son así tan Y lindas, no, y la ¿verdad? utilización maravillosa de ese estudio, de estos de verdaderas joyas, ¿verdad? De Claro, registro. claro, son muy, muy hermosas. Y bueno, y hay cosas que de pronto damos por sentado y que son importantísimas también, como el tema de la divulgación de las imágenes, del color, ¿verdad? El tema de las fotos que eran originales y que se volvieron tarjetas postales. Entonces, hay toda una historia alrededor de esta, que es todo un tema, el tema de las tarjetas postales. Esta es una tarjeta Esa es una postal tarjeta postal. que se em, enviaba al sí, exterior como, podía como ser o comprada, que usualmente lo vendía la Lehman y la vendía la Universal o Stauffer, o eh, podía ser un retrato. La gente se acostumbraba mucho a esa delicadeza de mandar una tarjeta postal para invitarlo a tomar café, que o se tomaba un retrato y después, que eso es lo hermoso, ¿verdad? De estos materiales, a mi amada tía o a quien fuera. Y claro, es que era un marco claro, social hermoso, exacto, perdón, de urbanidad hermosísimo. Y ya el papel maravilloso. lo vendían con el material para poder transformarse en tarjeta postal, o sea, ya lo vendían hacia el papel. Susi, muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo de traer estos equipos, de mostrarlos con tanta generosidad de tu experiencia, de tu conocimiento, de tu estudio. Y pues queremos comprometer a Susi con las personas que nos ven y nos escuchan para que continuemos en una tercera clase que yo creo que es Una necesario. tercera clase. ¿Y qué te parece si terminamos el programa con esta imagen de Bellísima. esta mujer tan bella? Sí, además pintada ¿Con qué? con lignina, que era este pigmento vegetal que se utilizaba también para pintar los juguetes de madera Qué maravilla. y las cajitas de marañones. Y las cajitas de marañones. Gracias, Susi. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la atención que nos han prestado en Páginas Vivas y concluimos nuestro programa con esta bella imagen y con la ilusión de volver
con Susi Vargas en un nuevo capítulo de nuestro programa desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Estuvimos con ustedes en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre.